Bienvenidos a De Película, el espacio de Caracol Radio dedicado al séptimo arte. Dirige y conduce Mario Alcalá. Jean-Luc Godard, bonsoir. Bonsoir. Remis de ce, comment appeler ça, cette épreuve canoise, de cette mêlée canoise, comment vous ressentez ça? C'est pas la première fois d'ailleurs que... Oh non, c'est une vitrine, c'est une obligation de se montrer dans la vitrine. Muy buenos días a todos los oyentes de Caracol Radio en Colombia y en el exterior. Los saludamos en la madrugada de este sábado 17 de septiembre del año 2022 y a partir de este momento comienza De Película de Caracol Radio, el espacio del Grupo Prisa dedicado al séptimo arte, porque la sala de cine que abre más temprano en Colombia es De Película de Caracol Radio. Todos ustedes, nuestros amables oyentes, nos pueden seguir escribiendo a nuestra cuenta de Twitter @caracoldepeli o lo pueden hacer a través de caracol.com.co/de película nable con el programa. Y allí, además de dejar sus comentarios, sugerencias y opiniones, también tienen a su entera disposición todos nuestros programas completos, sin cortes, sin interrupciones, para que los escuchen a cualquier hora del día en nuestra plataforma a la carta, o lo pueden hacer a través de los podcasts que están en FitBurner, iTunes y Spotify. Les choses par les mots, ou de la nature des choses, enfin, qui vient de Lucrèce, Y aquí, mientras escuchamos esta composición a cargo de Georges Delors, Le Mépris, una de las tantas películas, esta de 1963, de un hombre al cual le rendiremos homenaje hoy aquí, hoy y mañana en De Película de Caracol Radio, y cuya voz escuchamos de fondo en una entrevista para la televisión francesa, para Special Cinema, hablando acerca de su creación, porque fue el padre, el verdadero padre de la Nouvelle Vague, una especie de corriente cinematográfica que muchos tildaron de el anticine, porque vino a romper las reglas establecidas dentro del lenguaje y la narrativa cinematográfica y creó un nuevo estilo que influenció no solo a los nuevos directores europeos, sino también a varios directores norteamericanos, con Claude Chabrol, con François Truffaut y el mismo, Su Majestad Jean-Luc Godard, que infortunadamente esta semana que termina falleció el pasado 13 de septiembre de 2022 en Rolle, Suiza, mediante un suicidio asistido. Y como siempre aquí en De Película de Caracol Radio, cuando se trata de los grandes maestros del cine, pues hacemos un recorrido a través de su obra cinematográfica. Y hoy y mañana le vamos a dedicar, porque fue uno de los grandes, y leíamos un trino que sin lugar a dudas es uno de los directores, de los realizadores cinematográficos más estudiados en las diferentes facultades audiovisuales, en la publicidad, en el cine, en las artes, por toda la narrativa y por todo lo que le aportó a el séptimo arte como tal, y por eso hizo más de 120 trabajos, pero hoy recordaremos 20 de sus grandes largometrajes, hoy y mañana aquí en De Película de Caracol Radio, sobre las películas de Su Majestad Jean-Luc Godard. Sean ustedes bienvenidos, esto es De Película de Caracol Radio, la sala de cine que más temprano abre en Colombia. qui gagne les 100 mètres aux Jeux Olympiques. Bon, c'est bon. Número 20. Syndicaliste! Je vous aime, Seigneur Godard. Mon âme. Non, non. Lugar número 20, una producción de 1980, escrita y dirigida por el maestro Jean-Luc Godard, con la música de Gabriel Yared, de 87 minutos o de 1 hora 27 minutos de duración, navegando los terrenos del drama y por supuesto con esos tintes surrealistas propios de Jean-Luc Godard, una producción que se presentó en varios países como Salve quien pueda la vida, un film que tenía en el reparto a la reconocida y muy talentosa actriz Isabelle Huppert, muy célebre en nuestro país por La profesora de piano y también por 8 mujeres, acompañada en esta ocasión de Jacques Dutronc y Nathalie Baye. Y esta historia, que era coproducida por Francia, Australia, Alemania y Suiza, mostraba
la vida de 3 personajes, sus vidas y sobre también sus relaciones sexuales, y una reflexión sobre las existencias de Denise Rimbaud. El rol a cargo de Valle, una editora descontenta con su trabajo, que un buen día decide abandonar a su amante, a Paul Godard, interpretado por Jacques Dutronc, e irse a vivir al campo, alejarse de la urbe, alejarse de lo citadino, de lo sórdido. Y Paul no quiere abandonar la ciudad, pero tiene un pequeño gran problema, y es que no puede beber sin Denise. Y el tercer personaje que llega a esta historia es Isabel, interpretada por la propia Isabelle Huppert, una prostituta que lucha por sobrevivir en la ciudad. Esta producción estuvo en 1980 en el Festival de Cine de Cannes, nominada a la Palma de Oro a Mejor Película. En este largometraje del gran Jean-Luc Godard, que ha llamado a esta, o llamó su primera película, porque coincidencialmente esta película se estrenó 20 años después de su primer largometraje, Al final de la escapada, de 1960, y la película que Godard eligió hacer después de que una propuesta que él había presentado sobre Bugsy Siegel, que iba a ser protagonizada por Robert De Niro y Diane Keaton, fracasó precisamente debido a que Diane Keaton perdió interés, y por eso él se embarcó en este proyecto Salve quien pueda la vida. Y hablando un poco sobre la vida del maestro Jean-Luc Godard, él nació el 3 de diciembre de 1930 en París, Francia. Falleció el pasado 13 de septiembre de 2022 en Rolle, Suiza, por suicidio asistido, un hombre de 1,69 de estatura. Él era el segundo de 4 hijos en una familia burguesa franco-suiza. Su padre era un médico propietario de una clínica privada y su madre provenía de una familia preeminente de banqueros suizos. Durante la Segunda Guerra Mundial, Jean-Luc Godard se naturalizó ciudadano de Suiza y asistió a la escuela en Suiza. Sus padres se divorciaron en 1948, momento en el que él decidió regresar a París para asistir al Lycée Romer. Y en 1949 estudió en la Sorbona para prepararse en la licenciatura de etnología. Sin embargo, fue durante este tiempo que comenzó a asistir con François Truffaut, Jacques Rivette y Eric Romer a esas reuniones cinematográficas, y que darían comienzo al Cartel du Cinéma y por supuesto a la conocida Nouvelle Vague. Esta producción, Nuestro lugar número 20, de 1980, una película dramática, surrealista, pero sobre todo intimista, acerca de la relación de 3 personas sobre su vida sexual, y hablando del mundo de la prostitución. Se trata de Salve quien pueda la vida, de Jean-Luc Godard. Je fais des films pour occuper mon temps. Número 19. Hier soir, vous m'avez pas fait le même effet qu'il y a 4 mois. 3 mois. Ça me fait tellement étrange qu'une femme me réclame de l'argent. Seguimos aquí en De Película de Caracol Radio. Llegamos a nuestra posición número 19 en este top 20 de los grandes largometrajes del maestro Jean-Luc Godard. Y seguimos en los años 80. Esta producción, más exactamente de 1985, una película que no le fue muy bien con la crítica, que navegaba a los terrenos de la comedia, el crimen y el drama. De 1 hora 35 minutos de duración, su título Detective. Toi que j'aime. Y esta producción Detective tenía un reparto también reconocido: Jean-Pierre Léaud, el hombre de los 400 golpes, acompañado de Nathalie Baye y una muy joven Julie Delpy. Y esta cinta, coproducción entre Francia y Suiza, tenía también en el reparto a Emmanuelle Seiner, la preciosa mujer que trabajó con Roman Polanski. En esta producción, que se muestra en una habitación de un hotel en París, donde aparece el personaje central, William Prospero, que con la ayuda de su sobrino y de su novia trata de resolver un misterio. Y es que años atrás, en esa misma habitación de ese hotel parisino, fue asesinado un hombre y el caso quedó sin resolver. Y precisamente por eso William Prospero, detective del hotel, decide tratar de volver atrás en el tiempo, buscar la razón por la cual fue despedido. Mientras tanto, aparece otro personaje, Jim Fox, un entrenador de boxeo, que es un hombre que está tratando de escapar de la mafia y ganar el derecho a pelear por el título mundial, en esta película que era una mezcla de varios géneros, del film noir, del drama y sobre todo también de ese surrealismo que tanto caracterizaba a Godard.
Je croyais que ça marchait, votre histoire d'avion taxi. En tout cas, ça avait l'air. Y en esta producción, Jean-Luc Godard dedicó esta película a John Cassavetes, a Edgar G. Ulmer y a Clint Eastwood. Se convirtió en el debut cinematográfico de la preciosa Julie Delpy, que después sería reconocida por esa trilogía de películas Before Sunset, Before Sunrise, al lado de Ethan Hawke. Y sobre sus escenas de desnudos en esta película, Emmanuel Saigner, que estuvo en búsqueda frenética al lado de Harrison Ford, recordó que el primer día Jean-Luc Godard le pidió a ella que se quitara el sostén, el segundo día las bragas o la ropa interior, y así que ella decidió protestar y le dijo a Godard, bueno, ¿por quién me tomaste? Finalmente el director le dijo, bueno, está bien, quédate con las bragas. Tenía apenas 17 años en ese entonces y no tenía ganas de aparecer desnuda en una película, dijo Emmanuel Saigner. Y en 1950, Jean-Luc Godard junto con Rivet y Eric Romer fundaron Gazette du Cinéma, que publicó 5 números entre mayo y noviembre de ese año. Escribió una serie de artículos para la revista, a menudo utilizando el seudónimo de Hans Lucas. Después de que Godard trabajara y financiara 2 películas de Rivet y Romer, la familia de Godard cortó su apoyo financiero en 1951 y él recurrió a un estilo de vida bohemio que incluía robar comida y dinero cuando era necesario. En enero de 1952 comenzó a escribir críticas de cine para Le Carrière du Cinéma. Más tarde ese año viajó a Norteamérica y también a Sudamérica con su padre e intentó hacer su primera película, de la cual solo logró un traveling desde un automóvil, pero esa escena en particular, ese momento cinematográfico, podría decirse, marcó lo que sería su carrera, porque era un hombre aficionado que le encantaba hacer travelings en sus películas, es decir, que la cámara estuviera en movimiento a través de cualquier medio para capturar un poco la naturalidad y el realismo que quería imprimirle a esa que sería una de sus premisas en la Nouvelle Vague. Esta producción, cuyos sonidos tenemos de fondo, ocupa nuestro lugar número 19 de 1985, la película Detective. De ces pièges en forme de cage. Número 18. Vous avez un cigare? D'accord. Voilà. On s'excuse, l'électricité est démolie. Seguimos aquí en De Película de Caracol Radio en la madrugada de este sábado 17 de septiembre del año 2022 y seguimos adelante en este homenaje, en este top acerca de las producciones las más memorables, las más importantes en la carrera del padre de la Nouvelle Vague, el gran realizador francés Jean-Luc Godard, que infortunadamente falleció por suicidio asistido el pasado 13 de septiembre de este 2022 en Rolls, Suiza. Y llegamos a nuestra posición número 18 con una película que se movía por los terrenos del cine bélico, sí. La guerra también estuvo presente en la filmografía de Godard, con un tinte dramático y también con tintes de comedia en la producción de 1 hora 15 minutos de duración, Les Carabiniers o Los Carabineros, una película que en el reparto tenía Marino Massé y también Barbet Schroeder. Sí, el gran realizador estaba aquí como actor en una película de Godard. Y con los sonidos en su idioma original hablamos de esta producción también llena de sátira y que mostraba la vida de 2 campesinos, 2 hombres pobres llamados a servir en la batalla, que están en una situación bien difícil en sus existencias, pero atraídos por las promesas de las riquezas del mundo. Allí confluyen Ulises, interpretado por Marino Massé, y Miguel Ángel, que era el rol a cargo de Albert Duros, que reciben cartas del rey de un país ficticio que les permiten estar completamente libres de consecuencias mientras luchan en la guerra a cambio de cualquier cosa que deseen: mujeres, Maseratis, piscinas, todo lo que quieran con tal de que eliminen al enemigo. Y sus esposas Venus y Cleopatra los animan a luchar cuando se enteran de las riquezas y salen y atraviesan los campos de batalla y las aldeas, destruyendo y saqueando a su antojo. Merde alors. Pourquoi? Y esta fue una producción que incluso tuvo la venia o el reconocimiento
por parte de Susan Sontag, la famosa novelista, que ella hizo referencia a esta película en una colección de ensayos por allá en 1977 sobre la fotografía, y dijo con respecto a estos dos campesinos perezosos que regresan a casa con postales de los tesoros del mundo en lugar de un tesoro tangible, Sontag señaló que la mordaza de Godard parodia vívidamente la magia equívoca de la imagen fotográfica, esto refiriéndose a la película Los Carabineros, aunque realmente no le fue muy bien en la crítica especializada, porque por ejemplo Harper's Magazine en 1969 dijo que era una película que se convertía en un infierno en su primera hora, pero que se resultaba emocionante, especialmente en su tramo final, porque tenía una buena secuencia acerca de lo que era esa postal de la guerra y de el anhelo por parte de las personas de conseguir la riqueza a toda costa. Y siguiendo con la vida del maestro Jean-Luc Godard, en 1953 él regresó brevemente a París antes de conseguir un trabajo como obrero de la construcción en un proyecto de represa en Suiza. Con el dinero del trabajo realizó un cortometraje en 1954 sobre la construcción precisamente de esa presa llamado Operation Beton, en 1958 Operación Concreto. Más tarde, ese año, su madre murió en un accidente de motocicleta en Suiza. En 1956, Jean-Luc Godard comenzó a escribir de nuevo para Le Carrière du Cinéma, así como para la revista Arts, y en 1957 Jean-Luc Godard trabajó como agregado de prensa de Artists Associates y hizo su primera película en 1959 titulada Charlotte et Verónica. Esta, nuestra posición número 18 de 1963, se trata del drama bélico con tintes de comedia Les Carabiniers, Los Carabineros. Des paysages splendides, des éléphants, des locomotives. Número 17. C'était pas mal chez elle. Oh, il y a encore rien. Je viens de m'installer. Non, c'est pas mal. C'est drôle, hier j'étais pas avec vous et je pensais à vous. Aujourd'hui je suis avec vous et je pense à autre chose. No está para nada mal. Ayer todo el día estuve pensando en ti y aún estoy contigo y no dejo de pensarte, dice uno de los personajes de nuestra posición número 17 aquí en este conteo, en este listado, en este top que hacemos en De Película de Caracol Radio, recorriendo la obra cinematográfica del gran Jean-Luc Godard. Y estos sonidos pertenecen a una producción de 1963, una interesante mezcla de drama con tintes del cine bélico. Una película titulada originalmente Le Petit Soldat y que se presentó en varios países como El Soldadito. Tenez, je vais vous poser des questions et vous allez me répondre. Ce sera plus facile. Vous avez l'air d'avoir peur, pourquoi? Oui, j'ai peur. ¿Por qué luces asustada? Yo simplemente te estoy haciendo unas simples preguntas. De nuevo, le dice uno de los personajes de la película El Soldadito, donde una de sus grandes protagonistas era la musa, la compañera sentimental, la actriz fetiche por excelencia, que también estuvo casada con él durante varios años, Ana Karina, que aquí era Verónica Dreyer, en compañía de Michel Subor y Laszlo Svazo, que después se convirtió también en un reconocido realizador en esta producción de Jean-Luc Godard, El Soldadito, que tenía la música de Maurice Leroux y era una también muestra de la Nouvelle Vague combinada con el cine de espionaje, la política, y que significaba los años 50, más exactamente el año de 1958, cuando durante la guerra de independencia de Argelia contra Francia, Bruno Forestier, el personaje central, un desertor del ejército francés, se encuentra refugiado en Geneva, en Ginebra, y acuerda trabajar para una organización antiterrorista en contra del país africano. Ah bon, ils ont été fusillés par qui? Ça vous regarde pas. Par les Allemands? Y aunque esta película se completó en realidad en 1960 y fue la segunda película de Jean-Luc Godard, después de Al final de la escapada, ese mismo año de 1960, se publicó y se presentó hasta 1963, fue archivada durante 3 años debido a la censura, especialmente por el tema que trataba, la guerra contra Argelia. Y hay una escena a los 8 minutos de la película donde aparece un personaje detrás de ese rol principal de Bruno Forestier, mirando ansiosamente su reloj en una estación de tren. Se trata del mismo Jean-Luc Godard en uno de sus pocos cameos.
Y siguiendo con la vida del maestro Jean-Luc Godard, hablando de su obra y también de lo que sucedía al margen de los rodajes de sus producciones, pues este hombre en 1958 rodó Charlotte et Saint-Jules de 1958 junto con una de las actrices más importantes del cine francés, Jean Cocteau. Más tarde ese año tomó imágenes no utilizadas de una inundación en París filmadas por su colega François Truffaut y las editó en una película llamada Una historia de l'eau o Una historia del agua en 1961, que era un homenaje a Marc Senet. En 1959 trabajó con Truffaut en una publicación semanal llamada Temps de Paris y Godard escribió una columna de chismes para la revista, pero también dedicó mucho tiempo a escribir escenarios para películas y también otra serie de apuntes que darían inicio a esa famosa Nouvelle Vague o la precursora de la nueva ola francesa. Esta producción es nuestro lugar número 17 de 1963, El Soldadito. Puis tout redevint normal. Número 16. Non pas tranquille, mais agité par les rides de l'eau. Si bien que ce reflet tout déformé vous échappe en partie. Cependant, et que le soleil, enfin visible, se met à briller sur les océans. Ahí nuestra protagonista hace una reflexión acerca de cómo hay veces las imágenes se proyectan en el agua y se distorsionan respecto a lo que es la realidad. Continuamos aquí en De Película de Caracol Radio en la madrugada de este sábado 17 de septiembre del año 2022 y avanzamos en nuestro top rindiéndole un homenaje a través de los sonidos y de las historias al gran maestro del cine francés, al padre de la Nouvelle Vague, a Jean-Luc Godard. Y llegamos a una de sus cintas más polémicas y uno de los largometrajes más difíciles y más censurados en la historia del cine. Con estos sonidos en su idioma original de 1984, se presentó también en 1985 este largometraje de 1 hora 12 minutos de duración que navegaba los terrenos del drama con fuertes cargas de erotismo y que tenía una particular visión acerca de un pasaje importante en la historia de la Iglesia Católica. De 1985, Je vous salue Marie, y que se presentó como Yo te saludo María. Ok, c'est juste une hypothèse, mais regardez ce creux. Y esta producción Yo te saludo María de Jean-Luc Godard, que tenía también su guión con la música de Johann Sebastian Bach y con la fotografía de Jacques Spearman, tenía como gran protagonista a esa María, a esa inocente mujer, Marie, interpretada por Miriam Roussel, acompañada de José o Joseph, que era el rol a cargo de Thierry Rod, y en el reparto también aparecía una muy joven y muy hermosa y preciosa actriz francesa, Juliette Binoche, que aquí interpretaba a Juliette, la famosa actriz de la trilogía de los colores de Kieslowski. Y esta historia pues resultaba siendo un drama psicológico enmarcado dentro de ese cine experimental muy del gusto de Jean-Luc Godard y que mezclaba nada menos el drama y la religión. Y aquí María es una joven normal que juega al baloncesto, que le ayuda mucho a su padre en una gasolinera y que es una niña de buenas costumbres de una familia conservadora que hasta ese punto de hora pues no ha tenido o no ha despertado sexualmente. Un buen día, María descubre que está embarazada y a pesar de que no se ha acostado con ningún hombre, ni siquiera con su novio, que responde al nombre de José y que es un taxista, pues entre los dos no pueden creer que van a tener un hijo y que ella es una virgen. De ahí viene, por supuesto, esa comparación obligada con el famoso pasaje bíblico de la historia de María y José, y esta se convirtió a raíz de esto, de la manera como su director Jean-Luc Godard le dio el manejo y que la cargó de erotismo, en una de las películas más polémicas del cine europeo en todos los tiempos, por su libre y moderna interpretación del embarazo de la Virgen María. El Papa Juan Pablo II la condenó durante varios tiempos de forma pública con palabras bastante fuertes, y a su director Jean-Luc Godard, en una de las ediciones del Festival de Cine de Cannes, los fanáticos, especialmente los religiosos católicos, le lanzaron un ponqué, una torta en su cara, y fieles católicos de todo el mundo protestaron delante de muchos de los cines en los que se proyectaba esta polémica película. Oui. No. Oui.
Y bajo la presión de las organizaciones de la Iglesia Católica, la película fue prohibida en Brasil cuando se estrenó en 1986. Tuvo que esperar 2 años para poder ver la luz en las salas de cine en 1988, luego de que una nueva constitución brasileña desmantelara el sistema de censura heredado de la dictadura militar. Y cuando un teatro en Minneapolis intentó mostrar esta producción en 1985, el teatro fue asaltado, saqueado y quemado, y la impresión de los póster y la propia película fueron destruidas. Columbia Pictures estaba inicialmente preparada para estrenar este largometraje en los Estados Unidos a través de su empresa conjunta con Gaumont, que era llamada Triumph Films. Sin embargo, la controversia resultante sobre el contenido de la película, combinada con los desacuerdos con Gaumont, los llevó a abandonar la película. Columbia puso fin a la empresa poco después y New Yorker finalmente estrenó este film. Y siguiendo con la vida del maestro Jean-Luc Godard, precisamente a finales de los años 60, él comenzó a trabajar ese film con el título de Al final de la escapada o Sin aliento, como se conoció en varias latitudes, y en ese mismo año, en 1960, se casó con su musa, con su actriz fetiche, con su gran amor, Ana Karina, en Suiza. En 1963, en Ginebra, él estaba preparando la película para su estreno en otoño en París. Sin embargo, la censura francesa la prohibió por sus referencias a la guerra de Argelia y no se emitió hasta 1963. Y en marzo de 1960 se estrenó en París Al final de la escapada. Tuvo un gran éxito tanto con los críticos de cine como en la taquilla y se convirtió en una película histórica, en el gran referente de la Nouvelle Vague o la nueva ola francesa, con sus referencias al cine estadounidense, su edición irregular y su enfoque general romántico cinéfilo de la realización cinematográfica. La película tanto fue su éxito que impulsó la popularidad del protagonista, el gran Jean-Paul Belmondo, del cual también aquí en De Película de Caracol Radio recientemente hicimos un top acerca de su vida y obra por su fallecimiento. Esta producción es de 1984, nuestro lugar número 16, Yo te saludo, María. Número 15. Tiens, tu la rendras, Jean. C'est quoi? C'est la nuit des prolétaires. Assurer, La commune et la question militaire. le relais de l'industrie privée à l'association. Les paroles qui ébranlèrent le monde. C'est aussi l'esprit du projet. On a raison de se Dès révolter. le mois de mai, au comité du travail. La pauvreté, richesse des peuples. Commence pas à m'énerver. Continuamos aquí en De Película de Caracol Radio, la sala de cine que abre más temprano en Colombia en la madrugada de este sábado 17 de septiembre del año 2022 y seguimos adelante en nuestro segundo tramo en este sábado haciendo un gran especial, el top 20 de las producciones, las más importantes, las más emblemáticas del gran realizador francés Jean-Luc Godard, el padre de la Nouvelle Vague. Y con estos sonidos viajamos nuevamente a los años 80, más exactamente en 1982, con un largometraje que se movía por los terrenos de la comedia, el drama y con tintes de erotismo. Una producción de 1 hora 28 minutos de duración, titulada simplemente Passion o Pasión. On doit faire 2000 pièces par jour. On doit faire tant de pièces même si on est payé à l'heure. Et la position de cette machine est très pénible. Je suis penché en avant, plutôt courbé, avec la chaise très en arrière. Y en esta producción nuevamente una de sus grandes protagonistas era la célebre actriz Isabelle Huppert, la mujer nacida en París, Francia, el 16 de marzo de 1953, la misma Erika de la pianista o de piano teacher o la profesora de piano del año 2001 y la misma Augustine de 8 mujeres, es el largometraje del año 2002. Y aquí el reparto lo complementaban Hannah Shigula, que era el personaje que interpretaba al de la película también llamada Hannah, y Michel Piccoli en esta producción que además tenía la fotografía de Raúl Cocteau y la música de Anton Dvorak. Jean-Luc Godard hizo esta coproducción entre Francia y Suiza para Sara Films y mostraba la historia de Jerzy, un director polaco que está rodando un largometraje sobre famosas pinturas. Y allí aparece el personaje de Isabel, interpretado por la misma Isabelle Huppert, una muchacha que hace parte de la clase obrera, que infortunadamente para ella recientemente ha perdido su trabajo y que además de esto tiene un problema a la hora de expresarse porque es tartamuda. Y en el momento
momento en que Jerzy y esa pobre muchacha Isabel se conocen, se convierten inmediatamente en amantes, deciden irse a vivir a Polonia y allí empiezan a tener una relación un poco atípica donde el erotismo y la pintura juegan un papel fundamental. Je suis d'accord avec Cathy, il faut pas tout demander en même temps. Et si appelle la police, qu'est-ce que tu feras? Esta producción Pasión de 1982 se convirtió en la segunda película filmada después de su retorno al cine convencional por parte de Jean-Luc Godard en 1980, es decir, abandonó esas premisas, esas reglas que él mismo había impuesto con la Nouvelle Vague y decidió contar historias que hacían parte del modelo tradicional del cine. Para este periodo él tuvo mayor presupuesto, una elección más fácil para su casting y también tuvo ciertos beneficios a la hora de la distribución. Y esta película en su momento marcó una nueva reunión entre Jean-Luc Godard y su director clásico de fotografía, Raoul Coulthard, su colaborador más famoso durante esa novela, durante esa época de la Nouvelle Vague. La última vez que habían trabajado juntos fue en el largometraje del cual hablaremos más adelante aquí en De Película de Caracol Radio de 1967, La exótica Weekend, que es usualmente considerada para muchos el fin de la nueva ola francesa o la Nouvelle Vague. Como la mayor parte del trabajo de Godard de este periodo, la película Passion fue rodada en color con una relación de aspecto 1:37 y Coulthard, por esta relación y por la fotografía que imprimió a la película Passion, ganó el premio técnico por fotografía en el Festival de Cannes en la edición de 1982. Y siguiendo con la historia del maestro Jean-Luc Godard, él en 1961 rodó el largometraje Una mujer es una mujer, su primera película en formato panorámico en color. Más tarde ese año participó en el esfuerzo colectivo para rehacer la película Les Sept Péchés Capitaux de 1962, que fue anunciado como un importante proyecto de colaboración artística. En 1962 Godard rodó Vivir su vida en París, su primer éxito comercial desde Al final de la escapada. Más tarde ese año filmó un segmento titulado Le Nouveau Monde o El Nuevo Mundo para la película de 1963 Rogue Go, otra obra importante en la historia del arte colaborativo de varios autores. Esta producción, cuyos sonidos tenemos de fondo, ocupa nuestro lugar número 15 de 1982, Passion, La Pasión. Número 14. Dans l'amour, finalement, on peut pas aller très loin. Comment ça, je comprends pas. Mais on embrasse quelqu'un, on le caresse, mais finalement on reste à l'extérieur. C'est comme une maison dans laquelle on rentre jamais. Mais on peut se confondre avec quelqu'un si on l'aime. Oui, mais on est à l'intérieur des gens à d'autres moments. Quand on n'y pense pas, ça n'a l'air de rien. Lugar número 14, en blanco y negro, donde una pareja está ahí en la intimidad, sus cuerpos desnudos, y empiezan a sincerarse el uno al otro en su idioma original, hace parte de otra de las producciones de Jean-Luc Godard, una película dramática con tintes de romance en blanco y negro de 1964, titulada Un femme mariée o La mujer casada. Oui, moi j'aime mieux les films américains d'Hollywood. Je trouve ça plus joli. Una también de las particularidades que presentaba el maestro Jean-Luc Godard en sus películas era que hacía uso frecuente de la música clásica. Ya hemos visto que incluyó en sus largometrajes la música de Dvorak, también de Johann Sebastian Bach, y para esta producción Una mujer casada hizo uso de la música de Ludwig van Beethoven, perteneciente a esa corriente de la Nouvelle Vague o la nueva ola francesa, enmarcado también en un drama psicológico, un drama romántico, y que tenía en el reparto a una muy preciosa y muy joven Mache Merrill, acompañada de Bernard Noël y Philippe Leroy, entre otros. Y aquí, mientras este personaje acaricia el cuerpo, especialmente el abdomen de la gran protagonista de la historia, en una película, insisto, muy intimista, con el uso de muy pocos escenarios, de muy poco presupuesto, muy al estilo de la Nouvelle Vague, este largometraje Una mujer casada hablaba acerca de la vida de Charlotte y lo hace al estilo de
otro largometraje también de la Nouvelle Vague, dirigido por Agnès Varda, donde se analizaba la vida del personaje central a lo largo de un día. Casi que el metraje transcurría en tiempo real, y eso es lo que sucede en esta producción, que narra la vida durante 24 horas de Charlotte, una mujer casada de París que tiene una affair, una aventura con otro hombre, con el rol interpretado por Bernard Noël. Y al quedarse embarazada, Charlotte desconoce quién es el padre de su hijo, por lo que tendrá que decidirse entre su marido, el rol interpretado por Philippe Leroy, o ese amante furtivo, ese amante de medio tiempo, como la canción de Stevie Wonder. La narración de este film estuvo a cargo del propio Jean-Luc Godard, que contó como asistente en la dirección del gran actor de los 400 golpes y que era un amigo en la vida personal de Jean-Luc Godard, Jean-Pierre Léaud. Y mientras que en la edición de Cannes, en mayo de 1964, Jean-Luc Godard se reunió con Luigi Sciarrini, el director del Festival de Cine de Venecia. Él se ofreció para hacer una película que sería completada en 3 meses para la premiere en Venecia, pues el festival se llevaría a cabo del 27 de agosto al 10 de septiembre. La película sería la historia de una mujer, su esposo y su amante, y la mujer se da cuenta que está embarazada, pero no sabe de quién es el hijo. La situación se ve reflejada en gran medida en otra producción de François Truffaut, La Peau d'Auge, una película que Godard admiraba y que se había basado en su propia historia de infidelidad de su gran amigo François Truffaut. Godard escribió a Truffaut para decirle que tomaría su película en una dirección diferente si consideraba que su proyecto era demasiado similar. Aún así, aunque la película de Truffaut fue un melodrama clásico y compacto, la de Godard fue una película explícita y rigurosamente modernista, dijo la crítica de entonces. Y siguiendo con la vida del maestro Godard, en 1963 completó un homenaje a Jean Vigo, en la producción de la cual hablamos, Los Carabineros de 1963, que fue un rotundo fracaso de público y suscitó furiosas polémicas con la crítica cinematográfica. También ese año trabajó en un par de producciones, las más famosas Estafas del Mundo de 1964, de la que luego se cortó la secuencia de Godard, y París visto por, de 1965. En el 64, Godard y su esposa, la actriz Ana Karina, formaron su propia productora Anushka Films. Rodaron una película llamada esta, de 1964, La Mujer Casada, que la censura les obligó de nuevo a reeditar debido a una escena tomando el sol en topless, rodada por Jacques Rossier. Las autoridades de la censura también hicieron que Godard cambiara el título por Femme Marie, para no dar la impresión de que esta mujer escandalosa era la típica esposa francesa. Más adelante en ese mismo año se produjeron 2 programas de televisión franceses en devoción a la obra de Godard. Este es nuestro lugar número 14 de 1964, Una Mujer Casada. Número 13. Avec le visage entièrement recouvert de bordages et de pansements. Et il s'est mis à gueuler. Regardez ce qu'ils m'ont fait! Regardez ce que j'ai! Regardez ce que j'ai! Regardez ce qu'ils m'ont fait, ces salauds de révisionnistes! Alors tous ces moustiques de la presse occidentale se sont précipités autour de lui et ont commencé à le mitrailler avec leurs flashs pendant qu'il était en train d'enlever ses bandages. Seguimos aquí en De Película de Caracol Radio, seguimos con los sonidos en su idioma original de las producciones que hacen parte de este top, de este listado acerca de los largometrajes más emblemáticos, más importantes en la carrera de más de 130 títulos del gran Jean-Luc Godard. Y llegamos a 1967 con una producción enmarcada en la comedia, en el drama, también con una fuerte carga política de 1 hora 35 minutos de duración, y de 1967 titulada La Chinoise. Sur la réalité. Je veux dire quelque chose comme Brecht ou bien Shakespeare, quoi. Y aquí, aunque suene un poco clásica la música en esta producción La Chinoise de 1967 y de 96 minutos de duración, rodada en Francia, aparece la dirección y el guión de Jean-Luc Godard, con la música de Michel Legrand y la fotografía nuevamente de Raoul Coulthard. Y en el reparto aparecían Anne Biasemsky, Jean-Pierre Léaud, el hombre de los 400 golpes, Julie Berthaud y Lex de Virgin. Y esta drama también con comedia política, sátira,
sátira, cine muy experimental y que hacía parte de la Nouvelle Vague, habla de Godard y el maoísmo. Fue estrenada un año antes del famoso evento político, cultural, sociológico e histórico, el mayo del 68, y La Chinoise relata las inquietudes por cambiar el mundo de un grupo de estudiantes franceses, empapados del pensamiento de Mao Zedong, y en ese París durante el verano de 1967, cuando unos muy pocos jóvenes intentaban aplicar los principios que rompieron con la burguesía de la Unión Soviética y de los partidos comunistas occidentales en nombre de Mao Zedong. Empapados del pensamiento de Mao y de la literatura comunista, ese grupo de jóvenes estudiantes franceses se empieza a preguntar por su posición en el mundo y las posibilidades de cambiarlo, aunque eso signifique que sean considerados enemigos de la nación, terroristas, y que sean perseguidos por todas las vías posibles e incluso que vayan a la mismísima cárcel. Il y a les 4 bandes avant de l'opéra de Pékin. Moi, je trouve ça formidable par rapport à l'opéra de Paris ou à celui de Leningrad. C'est vraiment fantastique. Y esta película tenía también todos los visos que caracterizaban el cine de Jean-Luc Godard, incluyendo los muy bajos presupuestos, romper esa cuarta pared, que los personajes, los protagonistas le hablaran al público, que incluso se hicieran unos cortes abruptos en la edición, pero todo esto hacía parte, insisto, de ese lenguaje cinematográfico que por eso muchos catalogaron el anticine. Y como lo hacía en el teatro el gran maestro Bertolt Brecht, Godard en esta película hacía uso de varios recursos para cortar la catarsis del espectador, predisponiéndolo de esta manera a abordar la temática más racionalmente, como que permitía que el público hasta cierto punto se metiera en el discurso político y cultural de los estudiantes, después con otras escenas que parecían extractadas de otra película, los sacaba de contexto, pero después volvía a meterlos en cintura, y la configuración de la película permite al espectador darse cuenta de que la trama se desarrolla en un contexto inventado, pero que por supuesto tiene visos de realidad. Casi todas las escenas del film hace esa transición entre la ficción y esa realidad política. Y para acentuar ese simbolismo, para acentuar la esencia en cada escena, sobre todo en el rojo, de esa cultura de Mao Zedong, de esa visión de China, pues aquí Jean-Luc Godard hacía precisamente uso excesivo de este color para asociarlo con esa corriente política. El point de départ de toute action pratique, la partie révolutionnaire. Y más de Jean-Luc Godard. La primera de 1965 rodó Lemmy contra Alphaville, una extraordinaria película de sci-fi de 1965 en París, de la cual hablaremos más adelante. En el verano, este hombre de ese 65 también lanzó otro de sus grandes largometrajes, Pierrot del Loco, del cual alguna vez hablamos en De Película de Caracol Radio a propósito de Jean-Paul Belmondo. Poco después, él y Ana Karina se separaron, y después de su divorcio, Godard filmó Made in USA en 1966. Esta, nuestra producción número 13 de 1967, La Chinoise. Número 12. Un séquestré qui approuve ses séquestrateurs. Alors, un petit pas de plus et vous approuverez leur méthode. Et si avant de parler des méthodes, on parlait des motifs pour une fois? Il y a un quart d'heure, vous parliez à ma femme. Si l'on s'en tient à votre blablabla... Oh, parfaitement, votre blablabla. On ne comprend vraiment pas pourquoi vous vous trouvez ici. Et puis, ne nous dites pas que vous êtes assez con pour ne pas le savoir. Hein? Alors, ¿tout va bien? Ay, Dios mío, aquí como salía de hermosa, una de las grandes actrices de todos los tiempos, su majestad, la sensual y bellísima y polémica Jane Fonda. Seguimos aquí en De Película de Caracol Radio, llegamos a nuestro largometraje número 12, recorriendo los grandes filmes del maestro Jean-Luc Godard, con esta producción enmarcada en el drama de 1972, titulada Todo va bien. Alors, je vous retourne la question. De votre point de vue, hein? Y aquí, además de la dirección de Jean-Luc Godard, aparecía la codirección en uno de los pocos casos donde el maestro Godard codirigió una película con Jean-Pierre Gorin, un hombre nacido el 17 de abril de 1943 en la capital, en París, Francia, y que fue reconocido por ser el guionista de Juegos de Espía, la película de 1999, y también My Crazy Life como director en 1992. Y además de la sensual neoyorquina nacida en Manhattan el 21 de diciembre
diciembre de 1937, Jane Fonda, la famosa Barbarella de la película de 1968, la famosa Brie Daniels de Club en 1971, aparecía otro de esos grandes hombres del cine, de la música, de los medios, el gran Yves Montand, un hombre nacido en la Toscana italiana el 13 de octubre de 1921, que falleció a los 70 años de edad en 1991 y que fue el famoso Z en la película de Constantine contra Gabras en 1969 y que fue Mario Livi en la extraordinaria, maravillosa, fascinante El salario del miedo en 1953. ¿Aló? Y ya pasando a la historia de Todo va bien, esta película que tenía la fotografía de Armand Marco y además de Yves Montand y Jane Fonda aparecían Vittorio Caprioli y Castel Castri. Esta coproducción franco-italiana mostraba la historia que sucedía en Francia después de ese famoso mayo del 68, donde aparece un matrimonio en crisis en una sociedad también caída en desgracia y donde él se queda atrapado en una fábrica debido a la huelga de los trabajadores. Y Godard lo que hace, muy a su estilo de narrar el cine de otra forma, disecciona la estructura de la sociedad, del cine, el amor y la revolución, y allí él eleva esa pregunta para el público: ¿puede el amor sobrevivir a la revolución? Y aquí se veía toda la maestría de Godard, porque precisamente al estar esa pareja protagonista atrapada en una fábrica, él prácticamente lo que hace es dividir ese escenario y, como si fuera una casa de muñecas, empieza a utilizar la cámara, a meterse en las diferentes secciones de esta fábrica, en las oficinas, incluso hace unos planos generales y pareciera un video musical donde cada uno de los grupos de actores están en diferentes escenarios, en diferentes cuadrantes, y allí, al hacerse ese plano general, insisto, parece una casa de muñecas en esta producción, y la mayoría de las tomas contienen los tres colores de la bandera francesa, el azul y el blanco y el rojo, también teniendo ese simbolismo muy propio del cine de Godard. Y más de Jean-Luc Godard, pues en 1967 rodó esa producción de la cual hablábamos, La Chinoise, en 1967 en París, con Anne Wiazensky, que era nieta del novelista francés François Mauriac. Durante la realización de la película, Godard y Wiazensky se casaron en París. También era otra de las particularidades de Jean-Luc Godard, el de no solo sostener relaciones sentimentales con sus protagonistas como Ana Karina, sino también terminar casado con ellas, y la boda con Wiazensky se realizó en París. Más adelante, en el año siguiente, se le impidió viajar a Vietnam del Norte para el rodaje de una secuencia de una película titulada Loin de Vietnam de 1967. En cambio, él rodó la secuencia en París titulada Camera Oil, también durante ese año de 1967. Y después, en 1969, hizo otra coproducción franco-italiana llamada El amor y la rabia de 1969. Estos sonidos pertenecen a un muy interesante y muy bien logrado film de los años 70, más exactamente de 1972, la franco-italiana Todo va bien, con Yves Montand y Jane Fonda. Oh, voyez, vous trichez déjà. Faux départ. Número 11. Peut-être qu'un objet est ce qui permet de relier, de passer d'un sujet à l'autre, donc de vivre en société, d'être ensemble. Tal vez un objeto es el que permite enlazar un elemento con otro y así vivir en sociedad, y mi pensamiento divide tanto como une y mi palabra une, por lo que expresa, y separa por lo que calla. Dice algo de este diálogo en este susurro, en esta voz en su idioma original, de un largometraje también de Jean-Luc Godard de 1967 que ocupa nuestro lugar número 11. Una producción que navegaba los terrenos de la comedia, el drama, el surrealismo, titulada Dos o tres cosas que yo sé de ella. Y que cada fracaso que me condena a la soledad y ya no puedo hacer nada. Vuelve a decir esa voz a manera de susurro en esta producción de 1 hora 27 minutos de duración, Dos o tres cosas que yo sé de ella. Escrita también por Jean-Luc Godard, donde nuevamente hacía uso de la música clásica, el maestro francés. De nuevo tenía la presencia de Ludwig van Beethoven y la fotografía de Raúl Coutard. Y en el reparto aparecían Joseph Gerard, Marina Vladi, Annie Duperrey y Raúl
Levy. Y Le Films du Carrés llevó esta historia perteneciente a la Nouvelle Vague, que también tenía ese halo de historias cruzadas, historias paralelas que confluían en un mismo escenario, donde también se narraba, o sea, una visión a la prostitución. Aujourd'hui où les révolutions sont impossibles, où des guerres sanglantes me menacent. Ahora que las revoluciones son imposibles, ahora que las guerras son más sangrientas y la clase obrera retrocede donde la luz del progreso científico, y sigue esta voz susurrando prácticamente un discurso político en esta producción, 2 o 3 cosas que yo sé de ella. Y aquí se muestra ese punto central, las vivencias de uno de los personajes, Juliette, interpretada por Marina Vladi, Juliette Janson, que es una mujer casada y que tiene 2 hijos. Ella trabaja en la casa y además también pues hace ciertas tareas para sus vecinos, pero en la noche tiene esa dualidad, lleva una doble vida, sí, y la otra vida que lleva no es para nada algo honroso ni mucho menos, sino que se dedica a la prostitución en las noches. Y lo que hizo prácticamente Jean-Luc Godard en esta producción fue un modelo de cine que me encanta, personalmente me encanta, y es el de el pseudo documental, el documental falso, el falso documental, y donde pareciera que se están analizando las vidas de muchas personas, personajes de la vida real, y se habla de ese París de los años 60, y donde prácticamente una persona que no estuviera muy cercana al cine de Godard podría pensar fácilmente que se trataba de un documental y que estos personajes eran extractados de las historias, de la cotidianidad de ese París de los años 60. Dieu créa les cieux et la terre, bien sûr, mais c'est un peu large et facile. On doit pouvoir dire mieux. Para muchos esta es una película que refleja un poco ese contexto sociopolítico que se creó en Francia hacia 1958, cuando se creó la famosa Quinta República liderada por Charles de Gaulle, donde se implementaron medidas para mejorar la economía de Francia con el fin de convertirla en una potencia y unificar a una Europa más fuerte y libre. Gaulle independizó a Francia del ideal de la OTAN, convirtiéndola en un tercer frente y ajeno a las diferencias entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. Y esta producción sigue la cámara de la mano de la vida de Juliette Janson durante su cotidianidad, desenvolviéndose en sus diferentes roles de madre, pero también explorando ese lado erótico a través del ejercicio de la prostitución. Y hablando de Jean-Luc Godard, en 1968 él recibió el encargo por parte de la televisión francesa de realizar La Gage Ciencia de 1969. No obstante, los productores de televisión estaban tan indignados por el producto que les entregó Godard que se negaron a mostrarlo. En mayo de ese año, de 1969, Henry Langlois fue despedido por el jefe de la francesa Jean-Pierre Gorin para formar el grupo Siga Bertov, ofreciendo a Jean-Luc Godard. Él se preocupó cada vez más por las soluciones socialistas para un cine idealista, especialmente en proporcionar al proletariado los medios de producción y distribución. Junto con otros cineastas políticamente militantes del grupo Siga Bertov, Godard publicó una serie de escritos y de audiovisuales que describen sus puntos de vista. Y en el verano de 1968, Godard viajó a la ciudad de Nueva York, a Berkeley y a California para rodar la película One American Movie, que nunca se completó. En septiembre realizó un viaje a Canadá para iniciar otra película llamada Communications, que también quedó inconclusa, y luego realizó una visita a Cuba, donde también trató de terminar una película y no lo consiguió, y después de ese periplo regresó a su natal Francia. Nuestro lugar número 11 de 1967, 2 o 3 cosas que yo sé de ella. Esto es apenas una pequeña pausa aquí en De Película de Caracol Radio, porque mañana domingo 18 de septiembre de este 2022 seguiremos adelante recorriendo a través de los sonidos de las historias la filmografía del gran maestro de la Nouvelle Vague, Jean-Luc Godard. Nuestra cita es mañana para conectarnos de 4 a 5 de la mañana, una hora con este mágico mundo del cine, siempre aquí en De Película de Caracol Radio, más compañía.